Javier, el tema de los feminicidios sigue siendo de preocupación para un sector importante de la población dominicana, sin que hasta ahora con las autoridades de nuestro país se haya podido desarrollar una estrategia lo suficientemente fuerte como para disminuir los casos de violencia hacia la mujer que hay en nuestro país y sobre todo los casos de feminicidios, que estamos hablando ya de la situación más extrema a la que se puede llegar en el caso de una relación, sobre todo relaciones de pareja, que son los casos, digamos, más comunes que se dan en nuestro país, cuando una pareja o expareja termina asesinando, matando a una mujer, y en algunos casos hay también situaciones de feminicidio, suicidio. Un conjunto de organizaciones que dan seguimiento a estos temas, precisamente ayer convocaban a una manifestación, una vez más, en apoyo a el desarrollo de políticas públicas que permitan disminuir la violencia hacia la mujer. Calculan que hasta ahora, en lo que va de año de enero a septiembre, básicamente, en los primeros 9 meses del año, se calcula que 106 mujeres de nuestro país han resultado asesinadas. De esos 106 casos, 59 han sido clasificados como feminicidios íntimos. Eso quiere decir que son feminicidios perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. El 40% de esos crímenes se produjo incluso en la capital dominicana y en la provincia Santo Domingo. Damos este dato porque se produce en momentos en que se vuelve a convocar en esta ocasión a una marcha, la marcha de las mariposas, como se ha denominado, para llamar la atención sobre los diferentes tipos de violencia hacia la mujer que hay en la República Dominicana. Se calcula que el país está en el primer lugar de los países de Latinoamérica con mayor índice de feminicidio. 1.795 mujeres han resultado muertas de 2010 al 2019, según los últimos datos de la CEPAL. A esos feminicidios usted tiene que agregarle la violencia económica, la violencia emocional, la violencia que ya no es física, pero que se demuestra en los índices de pobreza, la violencia que se ejerce hacia la mujer en términos de inequidad salarial, en la segmentación laboral, en lo que tiene que ver con el embarazo en adolescentes y la falta de atención de las autoridades con políticas públicas que ayuden a disminuir este índice de embarazo en adolescentes, el matrimonio infantil, que está vinculado sobre todo a una serie de factores que obligan o que empujan a niñas y adolescentes a terminar en una relación de pareja en condiciones de total desigualdad. En muchos casos, relaciones que se generan con un adulto, apoyada esta relación por los padres de esa adolescente. Se dan muchísimos más casos de niñas y adolescentes femeninas que terminan vinculadas en este tipo de relación. Por eso tenemos que llamar la atención sobre este tema en un momento en el que volvemos a tener un fin de semana con feminicidios, en el que volvemos a tener un fin de semana con la extradición de un individuo que tenía 4 años y medio prófugo de la justicia, y con autoridades a las que le interesa promover a través de una nota de prensa qué bien lo hacen, de quién es el reconocimiento, y personalizar acciones que si se institucionalizaran, probablemente los resultados fueran más importantes y más relevantes en este país, si a la Procuraduría General de la República, en vez de decir que gracias al procurador se trajo a un individuo en condición de extraditado que había salido prófugo de la justicia durante 4 años y medio, como consecuencia de que las mismas autoridades, después de haberlo tenido preso, lo dejaron ir, entonces tendríamos probablemente más tiempo para pensar en la ejecución de esas políticas públicas efectivas que se necesitan para que no sigamos contando con mujeres que terminan muertas después de casos a los que se supone que se le está dando seguimiento a través del mismo Ministerio Público. Y sobre todo teniendo en cuenta de que este es un caso sumamente grave que está viviendo la República Dominicana, una situación en términos generales que tiene una magnitud que deberían ser inaceptables y deberían poner en atención a las autoridades dominicanas como una atención urgente por
la gravedad de los casos de feminicidios en nuestro país. Esas estadísticas que daban, que colocan a la República Dominicana como uno de los países donde mayor cantidad de mujeres mueren, según datos de la CEPAL y de otros organismos internacionales, no es como para estar tranquilo, y se requiere que efectivamente pueda haber la definición o darse la definición seria y comprometida por parte de las autoridades, de las instituciones públicas de nuestro país, de iniciativas, de planes, de medidas, de programas dirigidos a enfrentar esta situación. Estamos hablando, y como lo presentábamos en la noticia, de este caso particular que es la extracción desde España hacia la República Dominicana de Ambioris Nepomuceno Rodríguez, quien había asesinado en el año 2015, en abril del 2015, a la abogada Paola Languasco en Santiago, cadáver que desapareció y que durante días estuvo siendo buscado y después apareció en una alcantarilla, en una funda plástica, y no hubo la capacidad de parte de las autoridades para evitar que este individuo se escapara de la República Dominicana y se fuera a España, donde estuvo detenido durante un tiempo por temas de drogas y no pudo ser enviado en extradición a nuestro país. Se le acusa también de otro hecho relacionado con el asesinato de otros individuos, y lo que se espera es, hoy parece van a solicitar la Fiscalía de Santiago medidas dirigidas a mantener preso a este individuo, una medida de coerción que le permita entonces profundizar aún más las investigaciones, que preparar el caso de manera que llegue a la justicia. Este es un hecho, pero como tú decías, Amel, es apenas un hecho de la cantidad de casos que sigue dándose en la República Dominicana, y que cada caso tiene que mirarse de manera particular, de forma tal que las autoridades puedan dar respuesta efectiva a estos casos. Estos jóvenes que estaban el día de ayer frente a la Procuraduría General de la República, que es parte de ese movimiento que cada lunes se va a la Procuraduría, esta es una vigilia que se hace en demanda de que esta situación pueda ser enfrentada, pero además de que se le preste atención al caso del asesinato de la abogada Anibel González en San Pedro de Macorís, donde un individuo, su expareja, la asesinó luego de haber sido detenido por agresión y por intento de homicidio, y producto de un acuerdo que se dio con las autoridades, violando lo que establece la ley en esta materia en nuestro país. Este individuo sale a las calles de nuevo y logra y cumple con su propósito macabro de quitarle la vida a esta joven abogada. Entonces es un crimen que no solo corresponde a esta persona que asesinó a esta joven abogada Anibel González, sino que es un crimen que pesa sobre el sistema judicial de la República Dominicana, y que hace responsable también al sistema judicial de la República Dominicana, que permitió que esta situación se pudiera generar y este hecho se pudiera dar. Precisamente a propósito de las cifras que estamos mencionando, justo este lunes otro hombre también en San Pedro de Macorís habría asesinado a su pareja, a Juana Domínguez Sala, una mujer de 33 años. Según los reportes de las autoridades hasta ahora, su cuerpo presentaba golpes contusos. Esta mujer había sometido a la justicia a Joan Rodríguez, de 31 años. Su ahora pareja tenía meses, este hombre, que había recuperado la libertad tras haber cumplido un año
de prisión preventiva como consecuencia de una acusación precisamente de violencia de género. Había recuperado la libertad hacía apenas unos meses. El 25 de marzo de este año salió de la cárcel. Hasta ahora, según lo que se ha podido levantar como información periodística en San Pedro de Macorís, salió de prisión como consecuencia de un posible acuerdo con las autoridades de San Pedro. De confirmarse la existencia de este documento, estaríamos hablando de otro acuerdo que benefició la salida de un posterior feminicida, como el caso de Anibel González, en la misma demarcación. Este caso se produjo ayer, lunes, día feriado en nuestro país, la muerte de Juana Domínguez Salas, una mujer de 33 años, que habría sufrido golpes contusos que le provocaron la muerte. Según algunos datos que habría ofrecido Joan Rodríguez cuando dio a conocer la información a las autoridades, estos habrían discutido durante la madrugada y terminó en una discusión violenta y él acaba quitándole la vida. Según sus declaraciones, esta muerte fue accidental, pero los antecedentes no le ayudan. En este caso estaríamos sumando una salida más de un agresor violento con antecedentes que estaría siendo beneficiado con un acuerdo por las autoridades que posteriormente le ha permitido acercarse a su víctima y a asesinarla en la misma demarcación. Estamos hablando de San Pedro de Macorís. Y tú mencionabas, Javier, la llegada ayer al país de Ambiorix Nepomuceno Rodríguez. Este hombre, si podemos poner las imágenes, este hombre salía del Aeropuerto Internacional Las Américas con una sonrisa, como si nada pasara. Había logrado evadir la justicia en nuestro país, porque tal y como tú adelantaste, él también estaba siendo buscado por el asesinato de Fausto Rivera Bonagua, de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Este hombre estuvo en manos de las autoridades cuando se declaró como desaparecida la abogada puertoplateña Paola Languasco, que según su padre, Leopoldo Languasco, lo conocía a él desde hacía varios años. Este la invitó a Santiago. Se desconocen lo que ocurrió en medio de esa situación cuando ella llega a Santiago, y es gracias al hecho de que ella utilizó a un taxista conocido, a la persona que le llevaba a los niños al colegio, que se determina hacia dónde ella fue. Y por eso él se convierte en el principal sospechoso de este caso desde el principio. Ella paga un taxi que aparentemente decidió este hombre cubrir para Leopoldo Languasco, padre de Paola. Ella inicialmente incluso iba a ir a Santiago acompañada de unas amigas, no se sabe por qué, fue sola y termina desaparecida el 6 de abril del 2015, último momento en el que sus familiares supieron de ella. Ella vivía en Puerto Plata y se trasladó en ese vehículo hacia Santiago. Su cuerpo fue encontrado el 24 de abril. ¿Como consecuencia de qué? De que las autoridades hacen un levantamiento y someten a la justicia, o por lo menos arrestan a los principales sospechosos, entre los cuales estaba Ambiorix. Ambiorix estuvo en manos de las autoridades. Entonces, ver en una nota de prensa que gracias al esfuerzo de las autoridades lo traen, hay que reconocer también la falla de que gracias a las autoridades salió del país. Y en medio del dolor de una familia que tiene 4 años y medio haciendo una investigación, que como periodistas incluso hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento a ese caso, de ver al padre de esa abogada, abogado también, investigar paso por paso y además declarar que es la persona que incluso dio con el paradero del posible autor intelectual de la muerte de su hija. Entonces las autoridades yo creo que tienen que revisar en qué momentos echarse flores y en cuáles momentos eso es inoportuno y molesta y fastidia. Porque la política hacia la disminución de la violencia de género no está siendo efectiva. Tenemos mujeres muertas cada 60 horas en la República Dominicana y mujeres agredidas de manera constante. Entonces las flores se pueden guardar para otro momento, porque las flores se están poniendo en los ataúdes de las mujeres que mueren todos los días en nuestro país y da mucha rabia
ver las notas de prensa llenas de párrafos diciendo qué bien lo está haciendo la autoridad porque logró una extradición de un tipo que se le fugó a ellos mismos de la mano. Entonces, en el caso de Ambioris Nepomuceno Rodríguez, este hombre fue detenido, era el principal sospechoso porque ella fue donde él. ¿Cómo dan con el cadáver de Paola? Dos individuos de los sospechosos detenidos por las autoridades le indicaron a las autoridades dónde ella estaba, envuelta en fundas plásticas, su cuerpo roto. Las evidencias y el levantamiento del INASIF indicaban que sufrió, que le rompieron un brazo, que le habían dado un tiro, que le dieron golpes. Murió de una manera cruel y violenta. Y desde que se conoció este caso y se conocieron los detalles, esta familia ha estado sufriendo. Las autoridades lograron, hay que decirlo porque hay que hablar con datos, se logró la condena a 20 años de prisión y al pago de 2 millones de indemnización de dos de los involucrados, Cristino Antonio Mármol, alias Franklin, y Lariel Alejandro Pichardo Marte. Uno de ellos está pidiendo la revisión de su pena. Ese caso se conoce el 13 de este mes. Atención con esto. Y en el caso de Ambioris Nepomuceno Rodríguez, sale del país, es arrestado en España por narcotráfico o por tráfico de sustancias controladas, y las autoridades españolas, después de verificar el caso dominicano, deciden que él primero tiene que cumplir con la pena que le correspondía allá y luego aceptan la extradición hacia República Dominicana y en base a los acuerdos internacionales entonces los retornan al país. Da mucha rabia también ver la cara de este individuo, sí, la sonrisa que le presentaba a las cámaras y luego decía que no tenía nada que ver. Es una persona que además se le fugó a la justicia española y tuvo que ser reapresado en Alemania. Se burló de las autoridades dominicanas, por eso salió del país luego de haber sido detenido, como tú señalas. Mira, Amelia, hay que añadir que a este tema de gente que son atrapadas por la justicia luego de cometer estos hechos criminales, se le da el beneficio de acuerdos y de reducción de pena que le permite salir de la cárcel y reincidir en sus actos violentos en contra de las mujeres. Hay que señalar casos además en los que estos individuos no son apresados. Y nosotros en la noticia, en el noticiero más temprano, presentamos un caso que ojalá pudiéramos poner la imagen acá en pantalla de la familia de Yareimi Félix, quien está exigiendo a las autoridades que detengan a la expareja de esta joven, Yareimi Félix, ahí está la foto, que fue asesinada, estrangulada por su pareja en el año 2017. Hace 2 años que la expareja de esta joven, Alexander Sánchez, pues cometió este hecho y no ha sido detenido hasta el momento, y uno no se explica por qué este joven no ha sido detenido y aún más el por qué la familia de esta joven se siente amenazada por esta persona y sus familiares, y las autoridades no hacen nada. Es una desprotección general, es una desprotección total que tiene las dominicanas, las mujeres en nuestro país frente a individuos violentos que cometen este tipo de actos. Por eso es muy importante esta convocatoria que se hace para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, y que aquí en la República Dominicana esto se convierta en una lucha para que las autoridades realmente tomen las medidas del lugar, porque urge que las políticas públicas para reducir estos crímenes se reduzcan en nuestro país. Y por cierto, uno se pregunta qué ha pasado con la política de género que debió definir o que tiene que definir el Ministerio de Educación
para implementarla, pero que ha sido una política de género que busca precisamente reducir la discriminación, generar otros tipos de valores en la relación entre niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, pero que ha tenido mucha resistencia por parte de sectores eclesiales y otros sectores en nuestro país que han desvirtuado y desnaturalizado el propósito de esta política de género que es necesario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este es un problema que está asociado no solo a la ineficacia de las autoridades, sino a una cultura machista, violenta y desigual entre hombres y mujeres que tiene que ser transformada. Y la única manera de transformar esa cultura y esos antivalores es precisamente a través de las escuelas y de la familia, con otras visiones y otros valores donde el respeto hacia los demás, el respeto hacia las mujeres sea el centro de esos valores. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas de interés para todos ustedes, no se vayan.